Sean todos bienvenidos a un espacio de esperanza, el episodio número 18 de Hope Podcast. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema muy increíble llamado una mente reprobada. Mismo tema lo podemos encontrar en el versículo de Romanos capítulo 1 versículo 28, el cual dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Primero hay que tener en claro, mis amados hermanos, ¿qué es la mente? La mente es un regalo de Dios que nos permite razonar, tomar decisiones y discernir entre el bien y el mal. Sin embargo, cuando el ser humano se aleja de Dios y decide ignorar su verdad, su mente puede llegar a corromperse. Y ahí es donde entra la mente reprobada, que es aquella que ha rechazado el conocimiento de Dios hasta el punto de que ya no puede distinguir correctamente entre lo correcto y lo incorrecto. Es una mente que ha sido entregada a sus propios deseos y en consecuencia se vuelve incapaz de ver una luz espiritual. Este tema es importante porque nos muestra el peligro de alejarnos de Dios y las consecuencias de vivir una vida sin su guía. También nos llama a la vigilancia espiritual para mantener una mente renovada, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren qué clave es este versículo. Ahora vamos a encontrar esa definición bíblica, ¿no?, sobre qué es una mente reprobada. La palabra reprobada proviene del griego adokimos, que significa desaprobado, inútil, sin valor para aprobar una prueba. En el contexto bíblico, una mente reprobada es aquella, primero, que rechaza la verdad de Dios. Segundo, que se deleita en la maldad y la considera normal. Tercero, que pierde la capacidad de arrepentirse porque su conciencia se ha cauterizado, como dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Pero bueno, entrando nuevamente a lo que es el libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 28 al 32, de manera resumida, describe el resultado que nos da el tener una mente reprobada, que es, por ejemplo, una mente llena de injusticia, engañada por pasiones desordenadas y que, tal vez aquí viene el punto más crítico, que es orgullosa, desobediente y sin misericordia. Como tenemos un ejemplo bíblico que lo podemos hablar y encontrar en el libro de 1 Samuel 15, que justamente trata sobre el rey Saúl, donde Dios le dio una instrucción clara, que fue la de destruir completamente a Amalek. Pero Saúl desobedeció, justificando sus acciones. Poco a poco su corazón y su mente se alejaron de Dios hasta que el Espíritu Santo se apartó de él, como dice en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Finalmente, su mente cayó en desesperación y terminó consultando a una adivina, algo completamente abominable para Dios. Bueno, vamos ahora a trabajar lo que son las características de una mente reprobada. Primero, como decíamos, rechaza el conocimiento de Dios. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Recordemos que el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando una persona, mi amado hermano, no quiere conocer a Dios, su mente queda vulnerable a engaños y a mentiras. Otro punto importante es que justifica el pecado. En Isaías 5, versículo 20 dice: ay de a lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Una mente reprobada, hermano, llega a considerar el pecado como algo normal y hasta lo celebra. El tercer punto, que pierde la sensibilidad espiritual, como dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 18 al 19. Endurecimiento del corazón y entrega a la impureza. Como un ejemplo, pues bueno, tenemos cuando el faraón, que vio las plagas, pero siguió endureciendo su corazón. Eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, ¿no? Y por último, 4, que vive en confusión y en un caos moral. Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31 dice:
Menciona los frutos como enemistades, engaños, arrogancia y falta de afecto natural. Pero bueno, ¿cuál es ese proceso que lleva a una mente reprobada o que lleva a una mente reprobada? Primero es el hecho de ignorar la verdad de Dios. Todo comienza cuando una persona que escucha la verdad, pero la rechaza. Recordemos a Judas Iscariote, que escuchó a Jesús por 3 años, mis amados hermanos. Lo escuchó por 3 años, pero su corazón nunca se rindió. Segundo punto, aceptar pequeñas mentiras. ¿A cuántos no nos han pasado? Recordemos que Satanás siembra dudas, como en Génesis 3 con Eva. Con que Dios os ha dicho, no les sembró ya la duda de si tenían o no tenían que tocar aquel fruto. 3, persistir en el pecado. Cuando no haya arrepentimiento, pues tristemente el pecado se normaliza. Y vemos situaciones que antes decíamos, ¿sabes qué? Esto no es correcto. Ahora, oye, pero ¿y por qué no podemos tomarnos un vinito si es bajo de alcohol? O ¿por qué no podemos ir a la fiesta si nosotros no vamos a bailar, no vamos a tomar, solo vamos a estar en una esquina ahí sentaditos conversando? Mucha atención ahí. 4, Dios entrega a la persona a su propio deseo. Romanos 1, 24, 26 y 28 repite 3 veces. Dios los entregó. Esto significa que Dios respeta el libre albedrío y permite que la persona viva las consecuencias de sus decisiones. Recordemos, todas las cosas lícitas me son, pero no todas me convienen. Lo que tú vas a sembrar a lo largo de tu vida, eso es lo que tú vas a cosechar. Y bueno, vamos a entrar a cómo evitar una mente reprobada, porque así como hemos caído, también podemos evitarlo. Renovar la mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2. La mente debe ser transformada por medio de la palabra. Recordemos el versículo de Salmos, que es parte de la casa. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar mi palabra. Segundo, mantener una vida de oración constante. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, la paz de Dios guarda nuestros pensamientos. Tercero, andar en el Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. Y 4, humillarse y reconocer a Dios en todo. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confiar en Dios y no en nuestra propia prudencia. Como un ejemplo positivo podríamos hablar de Daniel y sus amigos, ¿no? En el libro de Daniel 1, versículo 8, que a pesar de estar en Babilonia, que era un lugar lleno de idolatría, decidieron no contaminarse, decidieron ser ese remanente, decidieron ser esa parte completamente distinta, ¿ya? Y mantuvieron su mente y su corazón firmes ¿en quién? Firmes en Dios. Ahora, vamos a hacer una aplicación práctica, ¿no? Para lo que es nuestro diario vivir. Por ejemplo, en la vida diaria nosotros podemos detectar señales de que nuestra mente se está alejando de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a justificar actitudes pecaminosas como mentiras piadosas, que creo yo que esa es la que muchos de nosotros a veces podemos caer. Segundo, la falta de deseo por orar o leer la Biblia. Cuando estás orando y de un momento al otro, tú ya comienzas a, ¿sabes qué? Me dio sueño, pero resulta que se acabó la oración o estando en un culto, se acabó el culto y misteriosamente se acabó el sueño. Ahora sí vamos al peloteo, vamos a comer, vámonos de parranda. No, mis amados hermanos. Y 3, empezar a ver como normal lo que la Biblia llama pecado. Si la Biblia, que es un libro que te da instrucciones muy claras, muy directas, muy sinceras, te está diciendo que lo que estás a punto de cometer es pecado de muerte, como la fornicación, como el adulterio, pues mi amado hermano, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Acaso no es para cubrir el deseo de nuestra carne? Y un ejemplo cotidiano que podemos hablar es que una persona que al inicio siente remordimiento por mentir, con el tiempo normaliza la mentira para obtener beneficio. Finalmente, se vuelve incapaz de reconocer que está mal. Esto refleja el proceso hacia una mente reprobada. Ahí me acuerdo de mi papá que molesta a mi primo y le dice, mijito, usted se pega unas mentiras, ya tú, usted mismo se las cree. Y es una realidad, por eso uno tiene que tratar de no hacer práctica el pecado, porque tristemente ya no lo llevamos unas consecuencias peores. Y bueno, como conclusión a esta excelente clase que hemos tenido el día de hoy, esta enseñanza en este capítulo 18, mi amado hermano, que espero que lo estés disfrutando,
porque va a ser de mucha bendición para tu vida, sobre todo para evitar una caída y que el proceso sea más duro. Recordemos que el Señor no nos desecha, a no ser que definitivamente endurezcamos nuestro corazón. Acuérdense que en la Biblia dice que el árbol que da malos frutos va a ser cortado y va a ser echado al fuego, mas el que da buenos frutos, ese va a prevalecer. Entonces, como conclusión, una mente reprobada no se forma desde la noche a la mañana. Viene siendo el resultado de decisiones continuas de rechazar a Dios. Sin embargo, hay esperanza en Cristo. Si buscamos a Dios con sinceridad y le entregamos nuestro corazón, Él puede renovar nuestra mente. Para Dios no hay imposibles, amado hermano. Y Él puede limpiar nuestra conciencia y guiarnos hacia qué? Hacia la verdad que es Jesús. Romanos 12:2 nos recuerda que debemos ser transformados y no conformarnos con el mundo. La clave está en la sumisión a Dios, la obediencia y la constante búsqueda de su presencia. Yo quiero decirte el día de hoy, amado hermano, no te conformes a este mundo. Las corrientes de este mundo dictan una moda, las corrientes de este mundo dictan ciertas actitudes, ciertas costumbres, ciertos tipos de accionar. Pero, mi amado hermano, quiero invitarte a que tú seas la diferencia, a que tú seas ese remanente que el Señor está buscando en el momento que Él venga a arrebatar y llevarnos a la tierra prometida. Los dejamos el día de hoy, mis amados hermanos, con este episodio. Gracias por sintonizarnos una vez más a Hope Podcast. Este es tu espacio de esperanza. Javier Andrés y yo estamos dispuestos a escucharlos y a orar por ustedes, porque en la Biblia dice, la mies es mucha y pocos son los obreros. Nosotros somos la sal de este mundo y estamos llamados a predicar la palabra de Dios para que las nuevas generaciones y las venideras sigan creyendo y buscando de nuestro Padre que es bueno y grande en misericordia. Amén.